Bueno, ahora sí ya estamos listos para comenzar, ¿sí? Entonces, como les decía en este video introductorio, lo que vamos a realizar acá en este taller es sumergirlo en lo que son el mundo de las tramas flotantes, ¿sí? Dentro de este gran universo textil hay muchas técnicas que pueden como ensamblarse y que las características estructurales pueden llegar a formar parte de este sector, ¿no es cierto? Esta forma de nombrarlos. Eh, con respecto a los nombres, yo tengo una postura muy particular. Sé que distintas técnicas se nombran de distintas formas en las distintas zonas en donde se trabaja. Lo respeto profundamente, pero a una manera, ¿no es cierto?, de entendernos, prefiero hablar más que nada de lo que son las estructuras, es decir, de cómo se teje cada una de las técnicas. Obviamente, si después ustedes me comentan y en sus respectivos lugares se las nombra de manera diferente, van a ampliar mi vocabulario y se los voy a agradecer muchísimo. Por lo pronto, es decir, si bien muchas de las técnicas yo las nombro desde el lugar en donde yo las conozco y desde donde yo habito, no quiere decir, ¿no es cierto?, que sea un nombre único, sino que es el lugar conocido o desde donde yo aprendí. No obstante, voy a enfocarme en la forma de tejer cada una de las cosas y en características como más generales, cosa de que podamos tener un lenguaje entendible para todos. Por eso es esto también de lo flotante, ¿sí? ¿Qué significa que flota? Significa que no abarca, vieron que, a ver, volvamos al principio, lo básico, digamos, de la que es la técnica base, la técnica madre o aquella que le da estructura a lo que es el telar, es el tafetán. Es ese alternado de uno y uno que uno va levantando, primero los pares, luego los impares, ¿no es cierto? Y se va formando en cualquiera de los soportes que tejamos en telar. Esto es como esa unidad básica, ¿no es cierto? Esa unidad mínima de tejido. Es como lo primero o lo estructural, ¿sí? De lo que es del telar. Hablar de telar, hablamos de urdimbre y de trama y comúnmente hablamos de tafetán. Tafetán que le pueden decir punto tela, trama simple, también depende de distintos lugares de cómo se lo nombre, pero bueno, pero básicamente es eso, es levantar las urdimbres pares y hacer una pasada de trama y levantar luego las impares y hacer una pasada de trama, cosa de que todas las urdimbres queden cubiertas en una vuelta o en la otra con una lana, ¿no es cierto?, que pasa por delante. Entonces, una por delante, una por detrás. ¿Qué significa que flota entonces? Significa que no agarra, no abarca la totalidad de la pasada esa de trama, ¿sí? De que lo levantamos de manera alternado. Y ese levantar de manera alternado también puede ser de una selección manual o puede ser que enhebremos los peines, si hablamos de peines de telares de cuadros, por ejemplo, que enhebremos los distintos cuadros para que levanten. Ponemos un ejemplo, uno cada tres, ¿sí? Un cuadro y el otro que levante los tres restantes, ¿sí? Entonces, nada, esa selección nosotros la vamos a hacer manual, ¿sí? Pero lo importante es eso, que entiendan que flota porque pasa, ya sea por delante o por detrás, pasa sin hacer el uno y uno característico de lo que es el tafetán y el tejido en telar. ¿Sí? Es decir, que queda como una pancita, ¿no es cierto? Un hilo que no está totalmente tejido no está tejido en la totalidad de las urdimbres, ¿sí? Entonces, existen distintas clases de flotaciones, ¿sí? Nosotros en esta primera clase vamos a ver aquella flotación, ¿sí?, que pertenece a la vez a lo que comúnmente se le llama dameros o sargas, ¿sí?, que tiene características estructurales
definidas, pero que a la vez, ¿no es cierto?, tienen estas flotaciones de las que se va a tratar todo el curso. Ya van a ver que después vamos a hablar también de flotaciones que no intervengan la estructura de la trama, que son las que son suplementarias, y vamos a hablar de flotaciones mixtas. Pero por ahora no nos enredemos. Nos vamos a quedar en esta primera clase con la que son aquellos diseños, ¿no es cierto?, o algunos de los tantos diseños que pueden ser abarcados en esto, en donde flota por delante, y en este caso va a flotar por delante y por detrás, ¿sí? Esto va a ser como la característica que tienen tanto los dameros como las sargas. Y no nos vamos a enredar con más palabras y voy a pasar directamente, ¿sí?, a mostrarles mi urdido y vamos a comenzar a tejerlo, ¿sí? Aquí vamos a poner en grande entonces el bastidor, ahí estamos. Y vamos a trabajar entonces directamente acá en esta clase con lo que son los dameros o las sargas. Y después obviamente les voy a dejar algunos ejemplos, algunos diseños, como para que tengan como desafíos, ¿no es cierto?, más allá de aquello que es como bastante característico. La fibra que utilicen en realidad no difiere de la técnica, ¿sí? Obviamente, como siempre les comento, tiene que haber una relación entre la distancia o la apertura o el aire que queda entre las surdimbres y el grosor de la trama, ¿sí? Pero no interesa el hilado que utilicen para realizarlo. Yo en este caso voy a utilizar lanita de oveja. Y voy a usar dos colores contrastantes, cosa de que sea fácil visualizarlos. Entonces voy a prepararme dos maripositas, ¿sí? Y mientras les voy contando que el damero es aquello que visualmente se asemeja a lo que es el tablero de un ajedrez o de unas damas, ¿sí? Son cuadraditos que van alternados, ¿sí? Entonces, una de las características que tiene el damero es que los colores entran en paralelo. Si han tomado algún otro curso, habrán visto que muchas veces los colores los hacemos entrar en opuestos. Es decir, uno va de un lado y el otro entra del otro. En este caso, los dos colores van a partir de un lado, ¿sí?, en una dirección, y después van a volver también los dos colores juntos. De manera arbitraria, ¿sí?, voy a tomar, en este caso, voy a hacer 3 arriba y 3 abajo. ¿Por qué digo de manera arbitraria? Porque pueden ser, el damero puede ser de 2 urdimbres, de 3 urdimbres, de 4 urdimbres, de 5 urdimbres, ¿sí? Lo importante es que sea regular. Entonces voy a hacer mi primera pasada, ¿no es cierto?, tomando 3 arriba y 3 abajo. Y esto es lo que les quiero mostrar, ¿sí?, ya como más en concreto. Esto es a lo que llamamos flotante, ¿sí? Es decir, es esa fibra que pasa por encima de las urdimbres, por encima o por detrás, porque en este caso también va a haber una flotación por detrás, ¿sí?, y que no está tejiendo la totalidad de las urdimbres, no está haciendo ese 1 y 1 del tafetán, ¿sí? La está saltando, está flotando, ¿sí? Está sin tejer, pasa sin tejer. Entonces, a eso es a lo que vamos a llamar en este primer ejercicio nuestro flotante, ¿sí? Entonces, para realizar el damerito, estoy haciendo en este caso 3 arriba, 3 abajo, ¿sí? Paso un color y, como les decía, los dos colores van a entrar en la misma dirección, ¿sí? Este quedaría acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde el mismo lugar, así como entró el negro, va a entrar el morado. Y va a entrar cubriendo aquellas urdimbres que no fueron tejidas, ¿sí?, o que el flotante quedó por detrás. Entonces, levantando, en este caso,
los negritos, ¿sí? Voy a pasar mi morado y el morado va a ir cubriendo aquellos espacios que habían quedado libres. Cuando llego al final, ¿sí? En el final lo que tengo que volver es para que esto se forme en cuadraditos, tengo que volver color sobre color, es decir, sobre las mismas tres urdimbres que está el negro, va a tener que volver a estar el negro, ¿sí? Y otra de las cosas que vamos a tener en cuenta acá es que el color que inició la primera vuelta, en este caso el negro, va a ser el mismo color que va a iniciar su regreso, ¿sí? ¿Para qué? Para que me quede el encastre dentro de lo que son los colores, el encastre que también es característico del telar. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy aquí, ¿sí? Si vuelvo color sobre color, lo estaría destejiendo. Entonces, lo que voy a hacer es acá una pequeña torsión, ¿sí? Para que me permita, para que el color quede sujeto, ¿sí? Fíjense ahí, ¿ven? Que al volver el color de base, en este caso el morado, el otro colorcito, ¿no es cierto?, la está como sosteniendo. Entonces, voy a hacer una o dos pasadas de esos 3 y 3, levantando el color contrario. ¿Por qué una o dos? Porque quiero mostrarles cómo vamos a acomodar acá el borde. ¿Por qué? Porque si yo tiro, ¿sí? Por tensión, acá me va a quedar un pupito del otro color. Acá tiene que quedar, los tres urdimbres tienen que quedar sobre el negro, ¿no es cierto? Y si yo tiro un poquito, ¿no es cierto? Me va a aparecer el morado, lejos de aparecer el negro. Entonces, eso es un problema simplemente de tensión. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar ahí, voy a pasar la otra, y fíjense, si yo sosteniendo la urdimbre, porque si no el tejido se me encoge, ¿no? Sosteniendo la urdimbre, voy a tirar un poquito, ¿sí? Entonces fíjense cómo ahí queda el color pleno que tiene que quedar, que en este caso es el negro. Una vez que hice uno y otro, puedo seguir tejiendo los dos juntos o puedo tejer primero un color y después otro. Lo importante es que seleccione siempre las mismas urdimbres. Es decir, en este caso, para pasar el negro, voy a levantar las tres urdimbres moradas y después para pasar el morado, voy a levantar las tres urdimbres negras. ¿Sí? Entonces ahí, de esta forma, voy a ir tejiendo todas las idas y vueltas. Y cuando llegue acá voy a hacer lo mismo. Es decir, el negro tiene que forzarse a quedar, ¿no es cierto?, atrapado con el otro color para que al tejer nuevamente no se me desteja. Entonces voy a hacer uno del otro color, voy a dejarlo, ¿sí?, que quede el color que corresponde, ahí con un poquito de tensión, y después voy a continuar tejiendo. ¿Cuánto voy a continuar tejiendo? Y bueno, se supone que el damero, habíamos dicho que eran como cuadraditos, ¿no es cierto? Entonces vamos a darle la cantidad de vueltas necesarias como para formar un cuadradito. Yo en este caso voy a hacer solamente 4, ¿sí? Voy a hacer giras y vueltas, ¿sí? Cosa de que queden 4 lazadas, 4 flotantes en cada una de las posiciones, y eso me permita después mostrarle cómo vamos a cambiar el color, la posición del color de los cuadraditos. ¿No? Entonces acá terminamos con un color. Terminamos con el otro color, levantando siempre el color contrario para pasar el morado, levanto los negros para pasar los negros, levanto los morados, ¿sí? Y acá vamos a ver una reglita más, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer ahora es colocar en la posición en donde las urdimbres están moradas, colocar el color negro, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si yo vuelvo a comenzar con el color negro y pongo aquí el color que es donde me correspondería, ¿sí? No me queda el
Fíjense, se me ve ahí, queda como levantado la urdimbre. ¿Por qué? Porque acá, ¿ven este encastre que está acá, que es de 1 y 1? Acá pasa a tener 2 del mismo color. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, estoy perdiendo ese encastre que es el característico del telar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para que no me quede acá esta doble pasada, que los dos flotantes estén ahí y no estén encastrados, lo que tengo que hacer es cambiar también el color que inicia. ¿Qué quiere decir? En la primera vuelta de cuadraditos había empezado el negro, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Bueno, entonces aquí, cuando cambiamos la posición de los colores, va a volver a comenzar el mismo que terminó, es decir, el segundo color. ¿Sí? El segundo color, en este caso, ahora va a ser el primero. Entonces, de esta manera, voy a colocar, en este caso, el morado sobre el negro, para después colocar el negro sobre el morado. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá me queda bien, no me quedan esa doble pasada, sino que me queda el 1 y 1, ¿sí? Como corresponde. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando cambia la posición de los colores, también cambia el color que inicia. Si empezó el color 1 en la primera línea de cuadraditos, al empezar la segunda línea de cuadraditos va a empezar el color 2. Y al empezar la tercera vuelta de cuadraditos va a empezar el color 1 nuevamente, ¿sí? Es decir que ahí lo vamos a ir alternando también a los colores, al que inicia, al color que inicia, ¿sí? Nuestro damerito lo vamos a ir alternando en la medida en que cambiemos de posición los colorcitos. Voy a adelantar un cachito y les muestro ya un poquito más avanzado. Acá ya lo tengo un poquito más avanzado, más adelantado. Fíjense, ven cómo van quedando los cuadraditos de manera alternada. Y otra de las características que tiene este tipo de tejido es que anverso y reverso, ¿sí? No sé si desde acá, bueno, lo van a poder ver. Si bien acá tengo un añadido, ¿no es cierto? Pero es cuando yo lo escondo sobre la trama, ¿sí? Me va a quedar que los dos, es decir, que me queda un tejido como reversible. Si bien están en positivo y negativo, que quiero decir que el cuadradito que acá flota negro, del otro lado flota en el otro color, ¿sí? En el cereza, entonces, pero bueno, pero me queda como un tejido reversible, ¿sí? Que lo puedo utilizar de cualquiera de los dos lados, ¿sí? Porque anverso y reverso me quedan, ¿no es cierto? Igual, me queda la misma textura, ¿sí? Entonces, esta es otra de las características que tiene. Y antes de pasar a lo que comparte, ¿no es cierto?, en cierta forma la estructura, que es la sarga, vamos a hacer una variante de este, como para que ustedes vean que también es posible, ¿sí?, jugar con cambiando algo de la estructura del punto. En este caso, lo único que voy a cambiar es ese ritmo de 3 y 3. Le vamos a cambiar esa regularidad y vamos a poner otra regularidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a hacer exactamente lo mismo, pero lo voy a hacer con un 3 y 1, ¿sí? Voy a flotar 3 por adelante y voy a pasar, a pasar 1 por detrás, ¿sí? Le podemos decir que flota también por detrás, pero bueno, vamos a decir que vamos a pasar 1 por detrás, ¿sí? Y van a flotar 3 por delante. Entonces ahora ya termino de hacer mi mariposita y les muestro, vamos a ver cómo puede salir de este, ¿no es cierto?, de esta forma, de este punto, pueden salir a la vez otras variantes. Miren, lo que vamos a hacer es este, justamente este, ahí se los muestro. Flotan 3, ¿sí? Y teje solamente una. Entonces, vamos a ver, después se los paso también en fotitos si quieren o se los muestro bien. Entonces,
voy a tomar la misma, voy a compartir, ¿no es cierto?, esta regularidad, pero lo que hago es cambiarle el ritmo, ¿sí? Entonces va a seguir siendo regular, pero va a ser de un 3 y 1. Entonces, por ejemplo, acá voy a flotar. Vamos a empezar desde la orilla. Flota 3, ¿sí? Y levanto 1. Flota 3, levanto 1. Flota 3, levanto 1. Vamos a iniciar ahí. 3-1, 3-1, 3-1. Lo cambio solo por el tafetán que tenía abajo, ¿sí? Para que coincida con el tafetán de abajo. Entonces, salto 3 o flota sobre 3, ¿sí? Y pasa por detrás de 1. Ahí. Voy a mantener la estructura del punto que veníamos llevando abajo, es decir que después con el otro lo que voy a hacer es levantar, lo paso a los dos en paralelo, tal cual hicimos el damero de abajo, ¿sí? Y voy a levantar en este caso el gris para pasar el negro, ¿sí? Entonces lo que va a ocurrir es que de este lado la flotación va a quedar en gris y del otro lado la flotación me va a quedar en negro, ¿sí? Ahí se va a notar mucho más todavía esto que yo les decía, ¿no es cierto? Que también era característico de que quedaba eh, como en negativo, ¿no es cierto? En positivo y negativo. Lo voy a hacer exactamente igual, ¿sí? Es decir, cuando vuelvo color sobre color, exactamente igual. Entonces vuelvo acá, como comenzó el gris, va a volver a comenzar el gris, y voy a levantar los negros para pasar los grises, y después voy a levantar los grises para pasar los negros. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo de esta forma estoy generando una, em, una variante, ¿sí?, del damero tradicional. Ya lo voy a aumentar, lo voy a tejer un poquito más y voy a hacer también el cambio, ¿no es cierto? Cosa de que ustedes lo vean. Pero bueno, lo que quiero es eso, ¿no es cierto? Es que ustedes puedan apreciar de que realmente mantiene la estructura del punto, lo único que estoy haciendo es variar, ¿no es cierto?, el ritmo. En lugar de ser de 3 y 3, es decir, que la selección manual sea regular, esta vez va a ser regular, pero no va a tener la misma cantidad, va a ser un 3 y 1, ¿sí? ¿Por qué 3 y 1? Y bueno, porque después, cuando yo lo alterne, ¿sí? Eh, Tiene que tener un medio, ¿sí? Tiene que ser impar para que yo pueda poner el 1 en el medio de los dos, de los tres, ¿sí? Entonces tiene que ser impar, puede ser de 3, de 5, de 7, pero siempre impar. ¿Para qué? Para que pueda tener, ¿no es cierto? Después poner el puntito en la mitad del flotante. Y entonces de esa manera alternar lo que me queda la textura del flotante. ¿Sí? Entonces, en lugar de alternar cuadraditos, vamos a alternar este 3 y 1. Pero en definitiva va a ser lo mismo. Entonces acá vamos teniendo dos variantes de lo que es el damero. Dos variantes que le pongo como ejemplo. Obviamente, ustedes pueden hacer más de dos. Ahí no les he puesto este en grande, perdón. Ahí está, así se ve mejor.
Hoy aquí lo que estoy yendo y viniendo con la cabeza porque no veo bien. Tengo un errorcito acá, ya lo corrijo. Bueno, en definitiva, voy a cortar un poquito, voy a corregir acá este errorcito. Ven que acá me equivoqué y no levanté en la posición que correspondía. Ahí está. ¿Sí? Y vamos a ir y volver y le muestro cómo hacemos cómo queda, ¿no es cierto? Cuando cambiamos y alternamos el flotante arriba de los 3. ¿Sí? Ya les muestro. Fíjense, ahí terminé, ¿no es cierto? Donde había dejado, están mis 4 pasadas, mis 4 flotantes, y ahora tengo que alternar, si voy a seguir, puedo seguirlo así, que quede directamente así, ¿no es cierto? Van a quedar todas ranuritas hacia arriba, todos bastoncitos hacia arriba. Pero supongamos que vamos a continuar con lo que es el damero y vamos a intercalar, ¿no es cierto?, la posición de este 3 y 1. Entonces, al igual que el damero, cuando cambia la posición de los cuadraditos, cambiaba el hilo que iniciaba. Acá el flotante lo inicié con el gris, es decir, que ahora el puntito, ¿sí?, lo voy a iniciar con el negro. ¿Y dónde va a ir el puntito? El puntito va a ir en el medio de los 3, ¿sí? De los 3 flotantes, en este caso de los 3 grises. Entonces voy a colocar primero el punto, ¿sí? Y después, levantando los puntitos, va a pasar mi gris. Acá justo yo tuve que hacer un cambio, un añadido, ¿no? Pero bueno, pero ahí está. ¿Sí? Entonces, fíjense que de esa forma yo estoy cambiando, manteniendo la estructura del de abajo. Es decir, cambia la posición, cambia el color que inicia. Los dos van en paralelo, ¿sí? Es decir, que los dos van y los dos vuelven, y también mantiene esto de que es un tejido que es reversible, con la diferencia es que acá el predominio por el flotante de 3, ¿sí?, es el que cambia el color que predomina. Entonces, mientras que en el reverso predomina el negro, ¿sí?, en la parte de adelante predomina el gris. No obstante, sigue siendo un tejido que puede verse, ¿no es cierto?, se lo puede nombrar como es un tejido de 2 caras. Se lo muestro un poquito más avanzado y terminamos con esta variante. Fíjense entonces acá, ¿sí?, cómo se puede notar, ¿no es cierto?, el cambio de posición del flotante de 3, ¿no es cierto?, se alterna, al igual que alternamos abajo el damero. Y les quiero mostrar, que se lo voy a dejar a ustedes como desafío, que está realizado de la misma manera, ¿sí?, con distintos flotantes y variando la cantidad de los flotantes, este diseño. ¿Sí? Son todos flotantes, nada más que ya no son regulares. ¿Sí? Acá lo que cambiamos es la regularidad, que pasamos a estar de 3 en 3, pasamos a tener 3 y 1. ¿Sí? Acá la regularidad la estamos dando de acuerdo al diseño. En este caso, por ejemplo, tiene 3, 1, 3, 3, 1, 3, 3, 1, 3, 3, 1, ¿sí? Y de acuerdo después al color, acá salta 5, acá abre 3, es decir, se los voy a mostrar, se los voy a pasar en un gráfico a cuadrito, cosa de que ustedes lo puedan ver. Y fíjense que también se respeta esto de que, ¿no es cierto?, tiene 2 fases, ¿sí? Las 2 caras pueden ser completamente usables y están como en positivo y en negativo. Es decir, que sería otra de las variantes posibles a esta primera base que hemos comenzado a trabajar, ¿sí? Así que tienen un montón para descubrir con este solo punto, ¿sí? Todas las variantes posibles que nos da el damero. Vamos a seguir en la próxima clase y vamos a abarcar un poquito ya lo que es la sala.